Buen día con todos, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva serie de videos educativos con respecto a imagenología cardiovascular. Esto es un esfuerzo del Grupo Resocentro, el centro más importante del país en imágenes cardíacas. Para este primer video tenemos la revisión de 2 casos clínicos y tenemos la compañía de 2 excelentes colegas cardiólogas, parte del staff del Grupo Resocentro de la unidad cardiovascular. Tenemos a la doctora Luisa Talledo Paredes, ella es médico cardiólogo nuclear de la Universidad Privada Cayetano Heredia, y jefe del Servicio de Cardiología y de Imagen Cardíaca de el INCOR. Y a la doctora Ángela Cachicatari, que es cardióloga nuclear, entrenada en tomografía cardíaca y resonancia magnética cardíaca, con posgrado en alta especialidad en cardiología nuclear y imagenología cardiovascular. Sin más dilación, vamos a discutir un primer caso con la doctora Luisa Talledo. La doctora Ángela Cachicatari está con toda la disponibilidad también de entrar con nosotros, y para que ustedes puedan revisar y evaluar todas las opciones que tenemos dentro de la imagenología cardiovascular. Vamos de lleno al primer caso, paciente varón de 37 años, sin factores de riesgo, que 3 meses atrás presentó dolor precordial típico, irradiado abdomen. Él trabaja en una comunidad en la altura de la Sierra Peruana, en una mina, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde le realizan un electrocardiograma y hacen el diagnóstico de un posible infarto agudo de miocardio. Dada la lejanía a una ciudad poblada, es no revascularizado, el paciente mejora su sintomatología, cede el dolor y es enviado a la capital para una evaluación de su riesgo y la posibilidad de algunas otras intervenciones. Acá vemos el electrocardiograma, no es el de inicio, es el electrocardiograma del día siguiente, donde ya se denota una pequeña onda Q en la cara inferior del ventrículo izquierdo. El siguiente electrocardiograma es un electrocardiograma tomado previo al estudio de imágenes, que no muestra mayor cambio. El paciente se le realiza una ecocardiografía, también como parte de nuestro multimodalidad de imágenes, y se ve claramente que en la cara inferior del ventrículo izquierdo hay una zona de asinesia, básicamente en los segmentos inferobasales. No muestra mayores alteraciones en las velocidades de strain, no vamos a entrar en detalle en el caso. Y la siguiente imagen es ya un estudio de perfusión miocárdica nuclear, que se hace con tecnesio 99, bajo reposo y estrés, que lo hacemos en el Centro Avanzado de Medicina Nuclear, parte del Grupo Resocentro. Para este caso, vamos a invitar a la doctora Luisa Talledo para que nos comente las imágenes y nos dé en primer lugar la apreciación del caso, es que si este paciente, la indicación primera de ir a un estudio funcional de perfusión miocárdica era lo más indicado, o de repente debió ser enviado a un cateterismo, o de repente debió ser enviado a un estudio de tomografía cardíaca. Luisa, ¿nos puedes compartir tus opiniones? Claro, muchas gracias, doctor Urquiaga. El caso es muy interesante, es un paciente joven, si bien es cierto. Sin embargo, si vamos a pegarnos a lo que son las nuevas guías de dolor torácico, tanto la americana como la europea, nos piden estratificar el riesgo en estos pacientes, que en este caso sería ya un paciente con enfermedad coronaria estable, que ya ha pasado un evento coronario y por lo tanto tiene enfermedad coronaria conocida que se ha confirmado con el ecocardiograma. Entonces tenemos que estratificar al paciente, ¿no? Por lo tanto es un paciente con enfermedad coronaria conocida que persiste de alguna forma sintomático pese a la medicación, y por eso ya tiene una indicación de test funcional. Pacientes de bajo riesgo que tuvieran la misma edad y que no hubieran tenido un infarto, sí optaríamos primero por un examen de angiotomografía.
porque sabemos que en este caso ya ha tenido un evento índice, incluso él refiere el dolor, fue referido, fue diagnosticado troponinas positivas, entonces ya tenemos un evento confirmado con la clínica y con los exámenes previos, ¿no? Y lo que vemos aquí justamente es la confirmación de ese evento. Este es un mapa polar en estrés, que lo comparamos con el reposo, ¿no? El estrés, en este caso, una imagen con corrección de atenuación y nos ayuda a mejorar la sensibilidad de la pared inferior, por ejemplo, que es justo el paciente en el que estamos evaluando. Se ve un defecto de hipocaptación del radiofármaco moderada severa en la pared inferior, tanto en los segmentos inferobasales, mediales, inferoapicales, con extensión a una parte de la pared lateral, ¿no? Hay una reversibilidad muy leve, muy tenue. Yo diría que hay una isquemia mínima, ya que el defecto en reposo persiste y no hay una mejoría total como para decir que es una isquemia pura, sino un infarto probablemente no transmural, ¿no? Con una isquemia mínima perilesional que, que presentan estas imágenes de perfusión con corrección de atenuación, ¿no? Bien, Luisa, antes de pasar en la imagen también funcional dentro de la imagen de perfusión, es decir, en la imagen evaluadora de función ventricular izquierda y otros parámetros, un poco para ubicarnos en el contexto, los pacientes que acuden a la consulta o a la emergencia, tenemos dos tipos, los pacientes con síndrome coronario agudo y los pacientes con síndrome que hoy ahora se le llama síndrome coronario crónico. Obviamente este paciente está dentro de estos 7 estilos o 7 presentaciones que tiene el síndrome coronario crónico. Es un paciente que ha tenido un infarto ya hace más de 3 meses. Aquí la decisión que muchas veces tenemos que tomar es, ¿lo mandamos a un estudio anatómico o lo mandamos a un estudio funcional? Y yo te preguntaría ahí, esto va a depender mucho de la clínica, va a depender mucho de otros factores. ¿Cómo podríamos explicar un poquito más esto? ¿Cómo tomas la decisión si lo mandas a una tomografía, a una sinografía o lo mandas a una perfusión? Si el paciente está sintomático y tiene una enfermedad coronaria conocida como EL, que ya ha tenido un evento coronario 3 meses antes, las guías nos recomiendan hacer primero un estudio funcional, bien una perfusión miocárdica, un ecoestrés o una resonancia, dependiendo qué es lo que tengamos a la mano, cuál es la experiencia en el centro, cuál es el estudio que tengamos más confianza también. Entonces va a depender y sobre todo que tenemos que evaluar al paciente primero, ¿no? Que el paciente sea el centro de la evaluación, saber si es necesario, si es urgente hacerlo y si necesita además o vamos a cambiar con ello la decisión clínica. Eso es lo más importante, ¿no? El paciente y su cuadro clínico. Muy bien. ¿Y algunas palabras sobre las imágenes funcionales de motilidad, de fracción de eyección en el caso del paciente, que es como nos llega el informe y si baja o disminuye la fracción de eyección en el estrés, si hay una dilatación postestrés, si existe dilatación ventricular en la fase de estrés, ya nos diría que hay una isquemia oculta o que podría haber una isquemia balanceada, que es otro tipo de enfermedad que ya se presenta en pacientes con enfermedad de varios vasos coronarios, ¿no? Pero en este caso no se presenta ninguna de esas variables, ¿no? La dilatación, no existe dilatación isquémica, nuestro índice de TID es normal, la fracción de eyección no ha disminuido, más bien ha aumentado en el estrés y los volúmenes permanecen incluso menores durante el estrés. Por lo tanto, no es un defecto o un infarto en este caso que esté asociado a isquemia balanceada o subestimada, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta, como experta en imágenes, te diría, ¿nos quedaríamos tranquilos con este estudio, dado, como bien has dicho, la evaluación general del paciente? No es que es una guía para todos los pacientes, sino hay que hacer una evaluación general.
¿Ameritaría pedirle un estudio anatómico? ¿Lo dejaríamos ahí? ¿Le pediríamos una revascularización? ¿Cuál vendría a ser tu opinión? Si ya la terapia médica es óptima y el paciente sigue sintomático, sí tiene una indicación de una evaluación anatómica. Pero si no tiene terapia médica óptima respecto a beta bloqueantes, calcio antagonistas, si fuera el caso, o estatinas, aspirina, en el primer año del infarto, pues sí tendríamos que guiarnos de ellos, ¿no? ¿Cómo va la clínica? Si hay disnea, dolor de pecho y aún así no hay una mejoría, pues sí tendría que ir a estudio anatómico, pero con la idea de que este estudio nos ayude a tomar una decisión. O sea, si tengo una lesión severa, una placa blanda que encuentre en la tomografía, por ejemplo, ulcerada de alto riesgo, tendría que ir a stent o angioplastía, ¿no? Pero si no me va a ayudar en ese aspecto, ya no tendría un mayor sentido seguir haciendo más exámenes que además van a irradiar el paciente, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la imagen de, de tomografía cardíaca. Un segundito. Bueno, aquí ya tenemos la imagen de tomografía. El paciente, dado la edad del paciente, dado el caso, se decidió tomar un estudio de imágenes anatómicas. Y llama la atención que el score de calcio fue solamente de 6 unidades. Eso siempre nos hace pensar si es que el paciente tenía una enfermedad reumatosa severa, obviamente no lo tenía, y que podría haber alguna otra causa, ¿no? Y cuando tenemos esto debemos buscar sobre todo alteraciones anatómicas, puentes entre miocardios y demás. Como ven en la imagen, en este caso, en el segmento distal de la coronaria derecha se ve un adelgazamiento que alcanza un poco menos del 50%, siendo clasificado como una estenosis moderada. Los bordes de la placa, y esa es una de las características importantes de la tomografía coronaria, es que a diferencia de la esinangiografía, nos permite caracterizar la placa, y hoy en día tenemos placas de alto riesgo, con placas que nos pueden decir que son susceptibles a romperse nuevamente y a generar una peor lesión. Aparentemente esta placa que ahora está remodelada, con un remodelamiento concéntrico, es la que en un momento generó un déficit de flujo y ha generado el infarto que ya ha sido descrito muy bien por la doctora Luisa en el test de perfusión. Si vemos las otras imágenes, las imágenes de las otras coronarias son perfectamente normales, el flujo es adecuado, por ende, esta fue la única arteria culpable. En el caso se le hace también estudios funcionales de motilidad a nivel de la tomografía, se demuestra y se ve en la cara inferobasal el mismo defecto que se veía en las imágenes de ecocardiografía. Nuevamente volvemos a Luisa. Luisa, ¿qué hacemos con el paciente? Ya tenemos 2 imágenes, ¿amerita hacer algo más? ¿Cuál es tu opinión? Ya con ello se confirma nuevamente, ¿no?, que tenía una enfermedad coronaria moderada severa justo en solo una arteria, ¿no? Sin otra duda más. Lo que tendría que hacerse es tratar de evaluar, en todo caso, ahí no se ha visto isquemia en la prueba, ¿no? Entonces el paciente trabaja a una altura importante que nos haría evaluar que la prueba de esfuerzo supere los 10 meds, que no haga cambios isquémicos en la prueba para autorizarle, por ejemplo, volver a su trabajo, ¿no? Eso sería lo más importante ahora, ver que él pueda seguir haciendo su actividad, ¿no? Y como no vemos que no hay placa severa, blanda, ulcerada, o sea, que pueda tener un reinfarto, que pueda tener otro evento, es de muy bajo riesgo, ¿no? Se podría optimizar la terapia médica y permitir continuar con su actividad, simplemente tratando de que tenga pues todo el tratamiento antiisquémico posible, ¿no? Muy bien. Yo creo que ha sido muy claro y es una forma de
que queremos hacer es de guiar un poco a través de ejemplos clínicos de la vida real cómo se toman las decisiones. Las decisiones no son solamente los algoritmos que encontramos en las guías. En todo caso, para resumir, en esta última imagen que les mostramos, esta es parte de la guía europea de los síndromes coronarios crónicos publicadas en el 2019, donde uno puede utilizar como guía de qué decisión tomar, ¿no? El paciente de riesgo intermedio a bajo, el paciente joven, el paciente que no estamos seguros que tenga enfermedad coronaria, pero tenemos una sospecha, es el paciente que se beneficia de las técnicas de imagen anatómica, el paciente con riesgo intermedio alto, donde sabemos que tiene enfermedad coronaria en muchos de los casos, como el caso que hemos presentado. La primera opción sería una prueba funcional, y obviamente si el paciente tiene una alteración aguda, eso no hay duda, el paciente va a ir a una cinegiografía. Entre la imagen anatómica y la imagen funcional, acá ven unas líneas continuas viceversa, pueden ir de una a otra para sustentar más el estudio y tener una mejor clasificación del riesgo del paciente en vista a su vida posterior después del infarto. Entonces, no sé si quieres decir últimas palabras, Luisa, te agradecemos mucho por esta contribución que va a ayudar a muchos a tomar esta decisión. Hoy día que tenemos muchas imágenes, saber elegir cuál. Como comento, en el paciente, ¿no? En qué probabilidad pretest tenga, en cuál es la prueba más segura, más viable, más efectiva, cuáles son sus metas y expectativas respecto al tratamiento y las imágenes que estamos solicitando, si se va a beneficiar o no de revascularización, y de esta forma vamos a poder tomar las mejores decisiones en esta era de la multimodalidad de imagen, ¿no? Muy bien, yo creo que el caso ha sido claro, el paciente se fue a trabajar ya, está asintomático, obviamente va a recibir controles periódicos y esperemos que todo vaya muy bien con él. Muchas gracias nuevamente, Luisa, por tu colaboración y seguimos participando con todos los que nos van a seguir en estos videos con nuevos casos clínicos. Buenas noches.